Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos de vuelta! Espero de corazón que estén pasando un momento estupendo, llenos de energía y listos para sumergirnos juntos en uno de esos chismes que nos encantan, de esos que nos dejan con la boca abierta y pensando, no me lo puedo creer. Hoy vamos a abordar un tema que ha estado resonando muchísimo en las redes sociales, en las revistas de moda, en las conversaciones de café, en todas partes, y es sobre nuestra querida Demet Özdemir y algo que dijo en un reciente y glamuroso estreno sobre su ex Can Yaman. Sí, amigos, sé que muchos de ustedes, al igual que yo, estaban esperando ansiosamente que abordáramos este tema, y créanme, la respuesta de Demet ha sido mucho más reveladora y fascinante de lo que esperábamos. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas porque vamos a desgranar cada detalle de lo que se ha dicho y, lo más importante, de lo que esto podría significar. Y antes de que nos adentremos de lleno en este apasionante tema, si son nuevos por aquí y les encanta estar al día de todo lo que pasa en el vertiginoso mundo del espectáculo, de las noticias más jugosas y de los secretos mejor guardados, asegúrense de darle a ese botón de suscribirse que ven por ahí abajo y activar esa campana de notificaciones para que no se pierdan ni una sola de nuestras exclusivas. Empecemos con este torbellino de emociones. Han pasado ya varios meses, y a veces parecen una eternidad en el veloz mundo de las celebridades, desde que la noticia de la separación entre Demet Özdemir y Can Yaman nos sacudió a todos como un auténtico terremoto mediático. Para muchos de nosotros, que seguimos de cerca sus carreras y su química en pantalla, esta pareja era simplemente la pareja de ensueño, los protagonistas de la exitosísima Erkencikus, que habían logrado traspasar la pantalla para conquistar nuestros corazones en la vida real. Verlos juntos, fuera de los sets de grabación, era un regalo. Y claro, cuando anunciaron de forma inesperada para muchos, que habían tomado caminos separados, el mundo del espectáculo, y sus innumerables seguidores, se detuvieron por un momento sumidos en la incredulidad y la decepción. Pero la vida, como bien sabemos, sigue su curso inexorable y los protagonistas de estas historias, por muy dramáticas que parezcan, también continúan adelante. Y ahora, en un evento muy esperado, un estreno de cine, donde la prensa está siempre al acecho de cada palabra, cada gesto, cada mirada, Demet Özdemir ha hecho unas declaraciones que, como les dije al principio, han dado muchísimo que hablar y han desatado todo tipo de especulaciones. La situación se desarrolló de la siguiente manera, digna de un guión cinematográfico. Demet, siempre deslumbrante y con una elegancia innata, acudió a la alfombra roja de un importante estreno de cine. Como es de esperarse en este tipo de eventos de alta sociedad y expectación mediática, los flashes de las cámaras no dejaban de disparar, iluminando la noche y a la estrella en cuestión. Los periodistas con sus micrófonos extendidos y sus grabadoras listas, buscaban incansablemente la primicia, la frase impactante, la respuesta que todos anhelaban escuchar. Y entre las preguntas habituales sobre su impecable look, sus próximos proyectos profesionales y sus planes futuros, surgió la pregunta inevitable, esa que todos queríamos escuchar y que flotaba en el aire, la que hacía referencia a su relación pasada con Can Yaman. Un reportero, de manera directa pero siempre profesional, se dirigió a ella, preguntando sobre su relación pasada con Can Yaman, indagando si mantenían algún tipo de contacto en la actualidad, o si aún existía alguna conexión, alguna chispa, entre ellos. Y aquí es donde la historia se pone verdaderamente interesante y donde Demet Özdemir demuestra su maestría en el arte de la comunicación. Demet, con esa sonrisa que desarma y esa calma que la caracteriza, respondió de una manera que dejó a muchos sorprendidos, incluso a los reporteros más curtidos. En lugar de optar por un silencio incómodo, un gesto evasivo o una negación tajante, ella eligió la sinceridad, pero con un toque de misterio que, a mi parecer, y estoy seguro de que muchos de ustedes estarán de acuerdo, es mucho más intrigante y cautivador. Dijo algo así como, tenemos nuestros caminos, yo estoy bien y él está bien. Cada uno sigue su propia vida. Hasta aquí podría parecer una respuesta normal, diplomática, incluso esperada, ¿verdad? Es el tipo de declaración que uno esperaría de dos personas que han seguido adelante. Pero lo que vino después, amigos míos, es lo que ha hecho que todos comentemos, analicemos y especulemos sin descanso. Porque ella añadió con una media sonrisa que dejaba entrever mucho más de lo que sus palabras decían explícitamente, una frase que ha sido analizada hasta la saciedad en cada rincón de Internet, el tiempo lo dirá todo. Quién sabe, quizás el destino nos vuelva a unir en algún momento de nuestras carreras. Imaginen la escena por un instante.
La multitud expectante en la alfombra roja, los murmullos de asombro, las cámaras volviendo a enfocarla con una intensidad aún mayor, capturando cada matiz de su expresión. El tiempo lo dirá todo. Quién sabe, quizás el destino nos vuelva a unir en algún momento de nuestras carreras. Vaya frase. Esto no es un simple nos deseamos lo mejor, o un seguimos siendo amigos. ¿Esto es, una puerta abierta? ¿Una esperanza velada para los románticos empedernidos? ¿O simplemente una forma educada y estratégica de decir que no descarta nada en el futuro, sin importar las circunstancias o las relaciones actuales? Vamos a analizar un poco esto porque hay mucho que desentrañar. Por un lado, Demet muestra una madurez envidiable. No entra en detalles escabrosos sobre los motivos de la ruptura, no habla de si hay rencores, ni de si se hablan a diario o si evitan cruzarse. Simplemente afirma con una serenidad admirable que ambos están bien y siguen sus vidas. Eso es saludable, es una muestra de respeto por su propio proceso y por el de Can, y demuestra una inteligencia emocional que muchos quisieran tener. Sin embargo, esa frase sobre el destino y las carreras, es un auténtico bombazo mediático. ¿Qué significa exactamente en algún momento de nuestras carreras? Esta frase tiene el poder de ser interpretada de múltiples maneras, abriendo un abanico de posibilidades que alimenta nuestra imaginación. Una, la interpretación más romántica y la que probablemente muchos fans apasionados quisieran creer con todo su corazón, es que el destino los junta en la vida, no solo en la pantalla. Que a pesar de que sus caminos se separaron en un momento dado, el amor o una conexión especial sigue latente, una brasa que aún arde bajo las cenizas, y que quién sabe, en el futuro quizás vuelvan a reencontrarse amorosamente, reavivando esa llama que tantos admiraron. La típica historia de Hollywood que tanto nos gusta soñar. Otra interpretación, quizás un poco más terrenal y profesional, pero no por ello menos interesante, es que se refiere al mundo profesional en el que ambos se desenvuelven. Al ser ambos actores muy populares y trabajando en la misma industria, es muy probable, casi una certeza, que en algún momento de sus carreras vuelvan a coincidir en algún proyecto. Tal vez en una nueva serie, en una película de renombre, o incluso en algún evento benéfico o gala importante. Y en ese contexto se encontrarían de nuevo profesionalmente hablando, y quizás al verse, al compartir ese espacio de trabajo, se darían cuenta de que esa conexión, esa química que siempre existió entre ellos, puede ser canalizada de otra forma, quizás como colegas admirados o quizás, la chispa se reaviva de nuevo pero esta vez con más cautela y experiencia. Y luego está la interpretación más cautelosa, la que nos dice que Demet es una persona muy inteligente, calculadora y que está simplemente manejando la situación con una gracia excepcional. Al decir el tiempo lo dirá, evita comprometerse a nada concreto, dejando la puerta abierta a cualquier posibilidad sin atarse a compromisos. Al mencionar específicamente carreras, se centra en un ámbito profesional que es menos íntimo, menos personal y, por lo tanto, más aceptable socialmente. Es una forma maestra de dejar la puerta entreabierta sin decir nada comprometedor, manteniendo el interés de los medios y de los fans en vilo, sin revelar detalles personales que podrían ser malinterpretados o usados en su contra. Lo que sí queda meridianamente claro es que Demet Özdemir no ha cerrado del todo el capítulo Can Yaman. No lo ha enterrado bajo 7 llaves de nunca más, o lo que fue, fue y se acabó. Ha decidido, en lugar de eso, dejar un halo de misterio, una pequeña rendija por donde puede entrar la luz de la esperanza, la especulación, la curiosidad o simplemente el deseo de que las buenas historias nunca terminen. Y eso, señoras y señores, es precisamente lo que hace que estas noticias sean tan adictivas, tan comentadas y tan fascinantes de analizar. Pensemos por un momento en la inmensa presión que debe sentir un actor o una actriz, especialmente cuando su vida personal está tan expuesta al ojo público y a la voracidad de los medios. Demet, en general, ha sido muy discreta y reservada en su vida privada, manteniendo un muro de confidencialidad. Pero en este caso específico, ha decidido ser un poco más abierta, pero sin soltar todos los secretos, sin revelar demasiado. Y eso, amigos, es un verdadero arte, un equilibrio delicado entre la exposición y la preservación de la intimidad. Además, hay que recordar que aunque la ruptura fue un golpe duro para muchos de sus seguidores, la vida de ambos ha seguido adelante de forma activa y visible. Can Yaman está enfocado en sus ambiciosos proyectos internacionales, en su intenso entrenamiento físico, en consolidar su imagen de galán de acción y en conquistar nuevos mercados. ¿Y Demet? Bueno, Demet sigue siendo Demet,
una fuerza imparable que continúa conquistando el mundo con su talento innegable y su belleza deslumbrante. Ha tenido nuevos proyectos emocionantes, nuevas oportunidades profesionales que ha aprovechado al máximo, y se la ve feliz, radiante en la cima de su carrera. Pero ¿qué pasa realmente cuando alguien te pregunta por una expareja en un momento tan delicado, en un evento público, bajo el escrutinio de miles de ojos y micrófonos? La reacción, la forma en que se maneja esa pregunta, dice mucho más de lo que las palabras pueden expresar. Y la reacción de Demet con esa mezcla perfecta de serenidad, elegancia y esa pizca de misterio y expectación con su quién sabe, es precisamente lo que nos deja pensando, divagando y analizando cada posible escenario. ¿Será que aún hay sentimientos latentes? ¿Será que extraña esa conexión especial que compartían? ¿O simplemente es una estrategia mediática muy bien pensada para mantener un perfil interesante y generar conversación? Yo personalmente creo que la verdad, como suele suceder, está en algún punto intermedio. Demet es una mujer inteligente, perspicaz y sabe perfectamente el impacto que sus palabras tienen en el público y en los medios. Al mencionar el destino y las carreras de esta manera tan sugerente, está jugando un poco con la narrativa, está tejiendo un relato que mantiene la intriga. Les está dando a los fans algo en que pensar, algo que esperar, algo que especular, pero sin darles la certeza absoluta que quizás anhelan. Imaginen a Demet preparándose mentalmente para esa entrevista. Sabía con total seguridad que le iban a preguntar por Khan. Podría haber dicho un simple y cortante «estamos bien, gracias, no tengo nada que decir al respecto». Pero eligió otra vía, una vía mucho más interesante, una vía que genera debate, que mantiene la intriga, y que en el fondo, quizás refleja que a pesar de todo, guarda un cariño genuino o una conexión especial con Khan. Y no tiene por qué ser amor romántico en el sentido más estricto de la palabra. Puede ser un aprecio profundo por la persona con la que compartió una etapa importante de su vida y, sobre todo, de su carrera profesional. Y ahí reside la magia de estas historias, ¿no creen? En la ambigüedad, en lo que no se dice explícitamente, en lo que se insinúa sutilmente, en la posibilidad de múltiples interpretaciones. La frase de Demet Özdemir, pronunciada con esa media sonrisa enigmática, ha abierto un debate fascinante que seguramente continuará durante mucho tiempo. ¿Volveremos a verlos juntos en pantalla, compartiendo créditos y esa química innegable? ¿Se cruzarán sus caminos de nuevo, quizás de una forma inesperada y sorprendente? El tiempo, como ella misma sabiamente dijo, lo dirá. Y nosotros desde este humilde canal estaremos muy atentos a cada movimiento, a cada declaración, a cada posible reencuentro para traerles toda la información de primera mano. Espero de corazón que hayan disfrutado de este profundo análisis de las enigmáticas palabras de Demet Özdemir. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que hay alguna esperanza de un reencuentro romántico entre ellos? ¿O ven esto simplemente como una muestra de madurez, respeto profesional y una habilidad para manejar la prensa con elegancia? Déjenme sus opiniones y teorías en la caja de comentarios aquí abajo. Me fascina leerlos, debatir con ustedes y compartir diferentes perspectivas. Y si les ha parecido interesante este vídeo y quieren seguir estando al tanto de todas las novedades del mundo del espectáculo, de las exclusivas más jugosas y de los secretos mejor guardados, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Su apoyo es fundamental para nosotros. Compartan este contenido con sus amigos y familiares, con todos aquellos que también disfrutan de estas historias para que todos se enteren de lo que está pasando. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren formar parte de nuestra creciente comunidad, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo lleno de chismes y análisis. Gracias por acompañarme una vez más en esta aventura. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y más análisis. Hasta pronto.